Hay lugares en este planeta donde el ser humano nunca dejó de ser presa, territorios donde cada paso puede ser el último, donde la oscuridad esconde ojos que observan, donde el silencio anuncia muerte. La selva tropical no es un paraíso verde, es un campo de batalla invisible donde millones de criaturas letales dominan cada centímetro de tierra, agua y aire. Y en medio de este infierno viviente, 8 tribus humanas han aprendido una verdad que el resto del mundo olvidó. Aquí, la naturaleza no perdona. Son las 3 de la madrugada en la cuenca del Amazonas. La oscuridad es absoluta, densa como agua negra. Un hombre Yanomami avanza descalzo entre raíces retorcidas, con una antorcha de resina que apenas ilumina 2 metros adelante. Cada movimiento es calculado, cada respiración controlada, porque en la selva nocturna, el ruido delata y la luz atrae. Su hijo de 9 años camina detrás, aprendiendo a leer el suelo con los pies desnudos. El padre se detiene, levanta la mano, silencio total. Entonces lo escuchan, un deslizamiento suave, continuo, el sonido de escamas arrastrándose sobre hojas húmedas. Una anaconda verde de 6 metros cruza el sendero frente a ellos, tan gruesa como el muslo de un hombre adulto. Padre e hijo contienen la respiración, inmóviles, mientras la serpiente gigante pasa a menos de 1 metro de sus piernas. Un movimiento brusco y esas mandíbulas podrían cerrarse sobre el niño. 3 minutos eternos. La serpiente desaparece en la maleza. El padre exhala, le susurra al niño. En la selva, los vivos son los que saben esperar. Esta escena se repite cada noche en algún lugar de las selvas del mundo. Los Yanomami, que habitan entre Venezuela y Brasil, conocen íntimamente el peligro. Sus ancianos pueden nombrar 37 especies de serpientes venenosas que viven en su territorio, cada una con un patrón de comportamiento diferente, cada una con un veneno específico que mata de maneras distintas. La más temida no es la más grande, sino la yarará, una víbora de apenas 1 metro que se camufla perfectamente entre las hojas secas. Su mordida provoca hemorragias masivas. La sangre empieza a salir por los ojos, la nariz, la boca. Las víctimas se desangran en menos de 6 horas si no reciben tratamiento, pero el hospital más cercano está a 3 días de camino río abajo. Los Yanomami han perdido niños por pisar accidentalmente a estas serpientes durante la recolección de frutos. Cada familia tiene historias. Cada generación entierra a alguien que la selva reclamó. A 7.000 kilómetros de distancia, en las selvas de Nueva Guinea, los Korowai enfrentan un enemigo diferente, pero igual de letal. Aquí, las serpientes más peligrosas no están en el suelo, sino en los árboles. Pitones reticuladas que pueden alcanzar los 8 metros de longitud se enrollan en las ramas, esperando. Son constrictoras pacientes. Pueden permanecer inmóviles durante días, mimetizadas perfectamente con la corteza. Cuando una presa pasa debajo, un niño, un adulto distraído, se dejan caer en caída libre. El impacto solo aturde. Entonces comienza la constricción. Cada vez que la víctima exhala, la serpiente aprieta más. No rompe huesos, simplemente evita que los pulmones se llenen de nuevo. La muerte llega por asfixia en menos de 4 minutos. Los Korowai construyen sus casas en lo alto de los árboles, a 15 metros del suelo, precisamente para escapar de estos depredadores. Pero incluso allí no están completamente a salvo. Las pitones trepan. Se han registrado casos de serpientes que han entrado en viviendas durante la noche, atraídas por el calor de los cuerpos dormidos. El agua es otro territorio de muerte. Los ríos que serpentean por la selva no son fuentes de vida, son trampas líquidas. Los Mbengele, que habitan las selvas del Congo, conocen esto mejor que nadie. Para ellos, cruzar un río no es un acto casual, es una ceremonia de riesgo calculado. Observan el agua durante largos minutos, buscando burbujas, movimientos sutiles, cambios en la corriente que delaten la presencia de cocodrilos del Nilo. Estos reptiles pueden alcanzar los 6 metros de longitud y pesar más de 700 kilos de músculo y mandíbula. Permanecen sumergidos, solo con los ojos y las fosas nasales sobre la superficie, completamente inmóviles. Parecen troncos flotantes, y cuando detectan vibración en el agua, movimiento de piernas, explotan desde abajo con una velocidad imposible para su tamaño. El ataque dura 2 segundos.
Las mandíbulas se cierran con una fuerza de 2 toneladas por centímetro cuadrado. No sueltan. Arrastran a la víctima bajo el agua y ejecutan el giro de la muerte, rotando violentamente para desgarrar extremidades. Los Mbengele han visto cómo el agua se tiñe de rojo. Han recuperado cuerpos con brazos y piernas arrancados. Cada año, al menos 3 personas de su comunidad son devoradas. Por eso cruzan en grupo, golpeando el agua con palos, haciendo ruido, tratando de asustar a los monstruos invisibles. A veces funciona, a veces no. Pero el peligro no siempre es visible ni predecible. En las selvas de Borneo, los Penan enfrentan amenazas que no miden metros ni pesan cientos de kilos. Aquí, la muerte puede caber en la palma de una mano. Las arañas de espalda roja, las tarántulas ornamentales, las viudas de la selva, todas letalmente venenosas. Sus picaduras inyectan neurotoxinas que atacan el sistema nervioso. Los síntomas comienzan con dolor intenso, después calambres violentos que arquean la espalda, finalmente parálisis respiratoria. Los Penan han desarrollado un conocimiento exhaustivo de dónde habitan estas criaturas. Saben que las arañas tejen sus telas en las esquinas de las cuevas, en los huecos de los árboles caídos, bajo las rocas húmedas. Enseñan a sus niños a nunca meter las manos en lugares oscuros sin antes golpear con un palo, porque una picadura puede matar a un adulto en 8 horas y a un niño en menos de 3. No hay antídoto, no hay hospital. Solo esperar y rezar que el veneno no sea suficiente para detener el corazón. Los escorpiones son igual de traicioneros. Los awa, que viven en las profundidades del Amazonas brasileño, los encuentran constantemente. Se esconden en la ropa colgada, dentro de las botas, entre las mantas. De noche, cuando las temperaturas bajan, buscan calor humano. Un hombre awa despertó una madrugada sintiendo algo moviéndose sobre su pecho. Encendió una pequeña lámpara de aceite y vio a centímetros de su garganta un escorpión negro de cola gruesa. Permaneció absolutamente inmóvil durante 5 minutos interminables mientras el arácnido exploraba su piel con sus pinzas. Un movimiento reflejo, un sobresalto, y el aguijón se hubiera clavado en su cuello, liberando veneno directamente hacia su cerebro. Finalmente el escorpión se alejó. El hombre no volvió a dormir esa noche, y esa es la realidad. La selva no permite descanso verdadero. Incluso el sueño es un riesgo. Los depredadores grandes, los que acechan con sigilo perfecto, representan otra dimensión del terror. Los Matsés en la frontera entre Perú y Brasil comparten territorio con el jaguar, el depredador supremo del Amazonas. Un felino de 150 kilos de músculo puro, con mandíbulas diseñadas para triturar cráneos. A diferencia de otros grandes felinos que estrangulan a sus presas, el jaguar muerde directamente la cabeza, perforando el hueso con colmillos de 6 centímetros. Mata instantáneamente. Los Matsés respetan al jaguar más que a cualquier otra criatura porque el jaguar no huye, no se intimida, no negocia. Si decide cazar a un humano, lo hará. Los ataques ocurren generalmente al atardecer, cuando los cazadores regresan al poblado. El jaguar embosca desde la vegetación densa, salta sobre la espalda de su víctima y clava los colmillos en la base del cráneo antes de que la persona pueda siquiera gritar. Los Matsés cuentan historias de hombres que salieron a cazar y nunca regresaron. Semanas después encuentran rastros, huesos limpios, trozos de tela, manchas de sangre en las hojas. El jaguar no deja mucho. En las selvas de India y Sumatra, los Orang Rimba enfrentan un terror similar, pero aún más devastador: el tigre de Bengala, más grande que el jaguar, más agresivo, capaz de arrastrar presas de 300 kilos por kilómetros. Los tigres que habitan las zonas pantanosas de Sundarbans han desarrollado un comportamiento único. Cazan humanos deliberadamente. Se estima que cada año matan entre 50 y 250 personas. Los Orang Rimba, que viven en los márgenes de estos territorios, han implementado estrategias desesperadas. Usan máscaras en la parte posterior de la cabeza, porque los tigres prefieren atacar por la espalda, emboscando a presas desprevenidas. Si el tigre ve un rostro mirándolo, a veces se retira, a veces. Pero los tigres más viejos, los que han probado carne humana, aprenden rápido, distinguen las máscaras de los rostros reales, y entonces las estrategias fallan. Un cazador Orang Rimba fue atacado a plena luz del día mientras recolectaba miel.
El tigre lo observó durante 10 minutos desde la maleza antes de atacar. Saltó 4 metros, derribó al hombre y cerró sus mandíbulas alrededor de su garganta. Los compañeros del cazador llegaron minutos después. Encontraron el cuerpo parcialmente devorado, el tigre aún alimentándose a 15 metros de distancia, sin prisa, sin miedo. Pero el peligro no siempre ruge ni gruñe, a veces es silencioso, casi invisible. Los Emberá, en las selvas de Colombia y Panamá, conocen las ranas dardo venenosas, pequeñas, brillantes, hermosas. Sus colores neón, amarillos, rojos, azules, no son decoración, son advertencia. Su piel segrega batracotoxina, uno de los venenos más letales del mundo natural. Una sola rana contiene suficiente veneno para matar a 10 hombres adultos. Los Emberá utilizan este veneno para sus dardos de caza, frotando las puntas contra la piel de las ranas. Pero el manejo es extremadamente peligroso. Cualquier herida abierta, cualquier corte microscópico en las manos, y el veneno entra al torrente sanguíneo. No hay síntomas de advertencia. El corazón simplemente se detiene. Los cazadores Emberá que trabajan con estas ranas lo hacen con movimientos ritualizados, extremadamente cuidadosos, porque han visto a compañeros morir en cuestión de minutos por un simple descuido. Un joven cazador se frotó los ojos después de manipular una rana. El veneno penetró por las membranas mucosas, colapsó antes de poder explicar qué había sucedido. Murió con los ojos abiertos, el corazón detenido, sin dolor aparente, solo silencio. Los insectos representan quizás la amenaza más omnipresente y subestimada. Los Nukak, nómadas de la Amazonia colombiana, enfrentan enjambres de hormigas bala, así llamadas porque su picadura se siente como un disparo. El dolor es tan intenso que puede causar desmayos, pero lo peor no es el dolor, sino que estas hormigas atacan en masa. Cuando una colonia se siente amenazada, cientos de hormigas salen simultáneamente. Un hombre Nukak pisó accidentalmente un nido oculto bajo hojas podridas. En segundos, docenas de hormigas treparon por sus piernas, picando repetidamente. Gritó. Intentó sacudirlas, pero las hormigas se aferraban con sus mandíbulas mientras clavaban sus aguijones una y otra vez. Sus compañeros tuvieron que sumergirlo en el río para ahogar a las hormigas. El hombre sobrevivió, pero pasó 3 días con fiebre alta y convulsiones por la cantidad de veneno inyectado. Luego están las abejas africanas, presentes en territorios de los Baka en Camerún. Extremadamente agresivas, persiguen a los intrusos durante kilómetros. Un ataque de enjambre puede involucrar miles de abejas. Cada una pica una vez antes de morir, pero cuando son miles, inyectan veneno suficiente para causar insuficiencia renal y colapso cardiovascular. Los Baka han desarrollado técnicas para robar miel sin provocar ataques masivos, humo constante, movimientos lentos, horas específicas del día. Pero incluso así, cada temporada alguien comete un error. El año pasado, un grupo de recolectores perturbó accidentalmente una colmena gigante. El enjambre atacó ferozmente. 2 hombres no lograron escapar. Murieron cubiertos por una masa negra y vibrante de abejas, sus rostros hinchados hasta ser irreconocibles, sus vías respiratorias cerradas por la inflamación. Y después están las enfermedades, las asesinas invisibles que viajan en cuerpos diminutos, los mosquitos. Para las 8 tribus, estos insectos son mensajeros de muerte. La malaria ha matado a más humanos en la selva que todos los depredadores combinados. Los Yanomami pierden niños cada año por fiebres que aparecen de la nada. Primero escalofríos, después temperatura que sube hasta 40 grados, finalmente convulsiones y coma. Los chamanes intentan curar con hierbas, con rituales, pero contra el parásito de la malaria, poco funciona sin medicamentos modernos. Y esos medicamentos no existen aquí. Una madre Yanomami sostuvo a su hija de 4 años durante 3 días mientras la fiebre la consumía. La niña dejó de reconocerla al segundo día. Al tercero, dejó de respirar. La madre la enterró envuelta en hojas de palma. Otra víctima de un enemigo que no puede verse, que no puede pelearse, que simplemente mata. El dengue es igual de cruel. Fiebre, dolor en las articulaciones tan intenso que los Penan lo llaman la enfermedad rompehuesos. En sus formas más severas, causa hemorragias internas. Los enfermos sangran por las encías, vomitan sangre,
sus órganos se llenan de fluido. Los Penan han visto a adultos fuertes reducidos a sombras en cuestión de días, incapaces de levantarse, delirando, muriendo lentamente mientras sus propios cuerpos se destruyen desde dentro. La leishmaniasis, transmitida por pequeñas moscas de arena, come la carne literalmente. Úlceras que comienzan pequeñas y se expanden, devorando piel, músculos, cartílago. Los Mbengele conocen casos de personas cuyas narices desaparecieron completamente, rostros desfigurados por lesiones que nunca sanan. Y no hay cura en la selva, solo esperar que el sistema inmune eventualmente controle la infección, si es que lo hace. Pero quizás lo más aterrador de la selva no son las criaturas individuales, sino la sensación constante de estar siendo observado, cazado, evaluado como presa. Los Awa describen caminar por la selva como moverse por un territorio enemigo invisible. El follaje es tan denso que la visibilidad rara vez supera los 5 metros. Cualquier cosa podría estar a 3 metros de distancia y ser completamente invisible. Las hojas se mueven con la brisa, pero también se mueven cuando algo grande se desliza entre ellas. Los sonidos son constantes: chirridos, crujidos, chasquidos, llamados de animales que no puedes ver. El cerebro entra en un estado de alerta permanente. Cada sombra podría ser una serpiente, cada rama suspendida podría ser una pitón esperando, cada movimiento en el agua podría ser un cocodrilo acercándose. Los Matsés enseñan a sus niños desde muy pequeños a leer estas señales, a distinguir el silencio natural del silencio antinatural que precede a un ataque. Cuando todos los pájaros dejan de cantar simultáneamente, algo grande está cerca. Cuando los monos en las copas de los árboles comienzan a gritar en pánico, un depredador está cazando. Los niños aprenden que el olor también delata peligro. El aliento podrido de un cocodrilo, el almizclado olor de un jaguar, el dulce aroma de la carne podrida que indica carroñeros y probablemente un cadáver reciente. Aprenden que la supervivencia no es valentía, es precaución obsesiva, es asumir que cada paso podría ser trampa, es desarrollar paranoia funcional. Un cazador Korowai explicó una vez que la selva cambia a las personas, que incluso cuando regresan al poblado, nunca están completamente relajados. Duermen con un ojo abierto, sobresaltan ante sonidos súbitos, verifican constantemente sus alrededores, porque han visto lo rápido que la muerte llega, han visto a compañeros desaparecer en un segundo, arrastrados por mandíbulas que surgieron de la nada, han encontrado rastros de lo que fue una persona, trozos de ropa, huesos dispersos, manchas oscuras en el suelo. La selva no mata dramáticamente como en las películas, mata eficientemente, sin testigos, sin sonido, simplemente reclamar lo que siempre le perteneció. Los Emberá cuentan que los espíritus de los devorados se quedan atrapados en la selva, susurrando advertencias que nadie escucha, que antes de un ataque se puede sentir presencia, frío repentino, un cambio en el aire. No es superstición, explican, es reconocimiento ancestral del peligro. Los humanos evolucionaron en entornos donde ser devorado era una posibilidad diaria. Esos instintos siguen ahí, adormecidos en la mayoría de la humanidad moderna, pero completamente despiertos en quienes viven en la selva. Esos escalofríos que sientes sin razón, esa sensación de ser observado, esa urgencia inexplicable de moverte de donde estás, no son paranoia, son ecos de cuando éramos presa. Y la noche amplifica todo. Cuando el sol se oculta, la selva se transforma en un reino de pesadilla. La oscuridad es total, impenetrable. Las linternas y antorchas crean pequeñas burbujas de luz que solo acentúan la inmensidad de lo que no puedes ver. Los sonidos se intensifican. Los rugidos de jaguares que pueden viajar por kilómetros, el chapoteo de algo grande entrando al agua, el siseo bajo de una serpiente que podría estar a centímetros de tu pie, los ojos, cientos de pares de ojos brillando en la oscuridad cuando apuntas la luz, arañas en los árboles, caimanes en la orilla del río, felinos evaluándote desde la maleza, todos calculando si eres presa o amenaza. Los Nukak evitan viajar de noche a menos que sea absolutamente necesario. Cuando deben hacerlo,
Lo hacen en grupos grandes, llevando antorchas encendidas constantemente, haciendo ruido deliberadamente para advertir su presencia. Pero incluso así, la selva nocturna cobra víctimas. Un hombre que se alejó solo para orinar nunca regresó. Encontraron sus restos 3 días después, a 20 metros del campamento. Las marcas en los huesos indicaban jaguar. El ataque fue silencioso, rápido, invisible para el grupo que estaba a metros de distancia. Para estas tribus, la selva no es hogar en el sentido reconfortante que el mundo moderno entiende. Es el lugar donde están, donde nacieron, donde probablemente morirán, pero nunca es seguro, nunca es pacífico. Es un pacto diario con fuerzas que podrían destruirte en cualquier momento. Cada mañana que amaneces vivo es una pequeña victoria. Cada noche que sobrevives es un milagro repetido. Los ancianos de las 8 tribus llevan cicatrices, mordidas de serpiente que sobrevivieron, garras de jaguar que apenas esquivaron, picaduras de insectos que deberían haberlos matado pero no lo hicieron. Estas cicatrices son diplomas de la universidad más brutal del mundo, la selva. Los niños crecen entendiendo que la selva no perdona ignorancia. Un error y estás muerto. Tocar la rana equivocada, meter la mano en el agujero equivocado, pisar la serpiente equivocada, cruzar el río en el lugar equivocado, pararte bajo el árbol equivocado. La lista de formas de morir es interminable. Por eso la educación es obsesivamente detallada. Los padres no enseñan identificando especies una vez. Lo hacen cientos de veces hasta que el conocimiento está grabado en la memoria muscular. Hasta que un niño puede identificar una serpiente venenosa por el patrón de sus escamas, en una fracción de segundo, en condiciones de poca luz, con el corazón acelerado por el miedo, porque esa fracción de segundo determina si vive o muere. Los jóvenes vaca acompañan a los cazadores experimentados en expediciones que duran días. Observan cómo los mayores leen el suelo, huellas que indican qué pasó por ahí y cuándo, excrementos que revelan dieta y salud del animal, marcas de garras en los árboles que muestran altura y fuerza del depredador. Aprenden a interpretar el comportamiento de los pájaros, que anuncian presencia de serpientes cuando saltan nerviosamente en las ramas bajas. Aprenden que los insectos que forman nubes sobre el agua estancada son señal de cocodrilos cercanos, ya que las larvas se alimentan de los restos de sus presas. Aprenden que cuando el viento trae olor a descomposición, es momento de cambiar de dirección porque algo murió allí recientemente y los carroñeros atraen a otros depredadores. Esta transferencia de conocimiento no es opcional, es supervivencia pura. Una generación que falla en enseñar adecuadamente es una generación que será diezmada. Los Orang Rimba perdieron a varios jóvenes hace décadas cuando un grupo intentó establecerse en una nueva área sin el conocimiento completo de los peligros específicos de esa zona. No sabían que ese territorio particular tenía concentración inusual de cobras escupidoras, serpientes que pueden lanzar veneno a 2 metros de distancia, apuntando directamente a los ojos. Varios jóvenes quedaron cegados, otros murieron por infecciones secundarias. El grupo tuvo que retirarse, habiendo pagado el precio de la ignorancia, porque ese es el detalle que el mundo moderno no comprende. La selva no es democrática. No le importa tu valentía, tu inteligencia, tus intenciones. Solo importa tu conocimiento, tu precaución, tu respeto por las reglas que dictan las criaturas mortales que la dominan. Un biólogo con doctorado puede morir en la primera semana. Un niño tribal puede sobrevivir décadas porque sabe exactamente qué hacer cuando encuentra una anaconda en el camino, quedarse completamente inmóvil y dejarla pasar. Sabe que si encuentra un escorpión en su bota, no debe sacudir la bota violentamente porque el escorpión podría picar reflexivamente a través de la tela. Debe vaciar la bota cuidadosamente, dejando que el escorpión salga por su propia cuenta. Este conocimiento es tan valioso que los ancianos que lo poseen son venerados no por respeto cultural abstracto, sino porque representan bibliotecas vivientes de supervivencia. Cuando un anciano Yanomami muere, se pierden décadas de observaciones sobre comportamiento animal,
patrones estacionales de peligro, ubicaciones de nidos y madrigueras. Por eso estos ancianos dedican sus últimos años a asegurarse de que todo lo que saben sea transferido. Sientan a los jóvenes y repiten historias una y otra vez. ¿Cómo murió fulano? ¿Qué señales ignoró? ¿Qué podría haber hecho diferente? Estas no son historias de entretenimiento, son simulacros verbales, entrenamientos para situaciones que inevitablemente enfrentarán. Un anciano Matsés puede describir 53 variaciones del encuentro con jaguar, cómo cambia el peligro dependiendo de la hora, la estación, si el jaguar tiene cachorros, si ha comido recientemente, si está herido, si es macho o hembra, joven o viejo. Cada variación requiere respuesta diferente. Algunas veces debes hacer ruido, volverte grande, parecer amenazante. Otras veces debes retroceder lentamente sin romper contacto visual. Otras veces, si el jaguar ya decidió atacar, no hay nada que hacer excepto pelear por tu vida, sabiendo que probablemente perderás. Esta brutal honestidad es otra característica de la vida en selva. No hay optimismo falso, no hay promesas de que todo saldrá bien si sigues las reglas, porque a veces sigues todas las reglas y aún así mueres. A veces la serpiente está en el lugar equivocado en el momento equivocado y no hay forma de evitarla. A veces el jaguar tiene tanta hambre que decide que un humano es presa aceptable y no importa cuánto ruido hagas, igual ataca. A veces el veneno de una araña es particularmente potente o tu sistema inmune particularmente débil y una picadura que otro sobreviviría te mata a ti. Los Penan tienen un dicho: la selva decide. Puedes prepararte, puedes ser cuidadoso, puedes hacer todo correctamente, pero al final, la selva decide quién vive y quién muere. Esta aceptación de la mortalidad no es fatalismo, es realismo. Es entender que la vida en la selva es prestada, no garantizada, que cada día es negociación con fuerzas que podrían destruirte sin esfuerzo. Y sin embargo, estas 8 tribus persisten. Generación tras generación siguen viviendo en territorios que han matado a innumerables ancestros. ¿Por qué? No por elección romántica, no porque la selva sea hermosa, aunque lo es, no porque sea pacífica, porque definitivamente no lo es. Persisten porque este es su territorio. Su identidad está entrelazada con este lugar y porque han desarrollado expertise tan especializado que en ningún otro ambiente podrían replicarlo. Un aguá fuera de la selva pierde su superpoder, conocimiento ancestral que transforma ambiente letal en ambiente navegable, no seguro, nunca seguro, pero navegable. Este expertise se manifiesta de formas sorprendentes. Los Emberá pueden identificar 37 especies de hormigas solo por el patrón de mordida. Los Korowai pueden determinar si una serpiente en un árbol está dormida o alerta por la posición exacta de su cabeza. Los Mbengele pueden predecir con días de anticipación cuándo los cocodrilos estarán más activos basándose en cambios sutiles en la temperatura del agua y la posición de la luna. Los Yanomami pueden escuchar el siseo de una serpiente venenosa y determinar su especie exacta sin verla, solo por el tono y ritmo del sonido. Pero este conocimiento tiene precio: el estrés constante, la hipervigilancia permanente, la ansiedad que nunca desaparece completamente. Los estudios escasos que se han hecho sobre tribus de selva muestran niveles de cortisol, la hormona del estrés, consistentemente elevados. Sus cuerpos están siempre en modo de supervivencia porque realmente están siempre en modo de supervivencia. El sueño es ligero, interrumpido frecuentemente, nunca profundamente reparador. Los sentidos están perpetuamente afinados para detectar amenaza. El cerebro nunca descansa completamente. Y los niños absorben este estrés desde el nacimiento. Un bebé Nukak está expuesto a los sonidos de la selva desde el primer día. Aprende que ciertos sonidos significan peligro, que el silencio repentino es alarma, que cuando los adultos se tensan hay que estar quieto. Para cuando tiene 5 años, ya ha interiorizado protocolos de supervivencia que un adulto del mundo moderno tardaría años en aprender, si es que logra aprenderlos. Ha visto serpientes letales, ha escuchado al jaguar rugir de noche, ha sido testigo de muerte, porque en la selva la muerte no se oculta de los niños. Los niños necesitan entender exactamente qué está en juego. Una madre vaca describió cómo tuvo que explicarle a su hijo de 6 años por qué su amigo ya no estaba.
El amigo había sido picado por un escorpión mientras dormía. La picadura fue en el cuello y el veneno alcanzó el cerebro antes de que pudieran hacer algo. El niño murió en convulsiones mientras los adultos observaban impotentes. La madre le dijo a su hijo: "Por eso revisamos las mantas antes de acostarnos. Por eso sacudimos la ropa antes de vestirla. Por eso nunca bajamos la guardia". El niño lloró, después asintió. Había aprendido la lección de la forma más cruel posible, pero había aprendido. Esta educación por trauma es norma, no excepción. Los sobrevivientes en la selva son aquellos cuyo miedo es lo suficientemente fuerte como para mantenerlos cautelosos, pero no tan paralizante como para impedirles funcionar. Es un equilibrio delicado. Demasiado miedo y no cazas. No recolectas, no vives. Muy poco miedo y cometes errores fatales. Las tribus que han sobrevivido siglos en la selva son aquellas que han encontrado ese equilibrio invisible entre terror y conocimiento, entre respeto y adaptación. No son los más fuertes los que sobreviven, ni los más rápidos, ni los más valientes. Son los más atentos, los que escuchan, los que observan, los que entienden que en la selva no existe el concepto de seguridad, solo el de probabilidad de seguir vivo, porque al final, eso es lo que une a estas 8 tribus separadas por océanos y continentes. Todas viven en territorios donde el ser humano nunca dejó de ser presa, donde cada amanecer es una victoria estadística, donde cada paso es una apuesta contra fuerzas que llevan millones de años perfeccionando el arte de matar. Serpientes que no fallan, felinos que no dudan, insectos que no perdonan, enfermedades que no muestran rostro. Mientras el resto del mundo construye muros, ciudades y tecnologías para alejarse de la naturaleza, estas personas siguen caminando dentro de ella, sin filtros, sin protección real, sin ilusiones. Saben que no dominan la selva, solo negocian con ella, y esa negociación se renueva cada día. Cuando cae la noche y las antorchas se apagan, cuando los sonidos se intensifican y los ojos invisibles vuelven a brillar entre la vegetación, las tribus se recuestan sabiendo una verdad que la humanidad moderna ha olvidado. Aquí no somos la especie superior. Aquí somos carne que respira, movimiento que delata, calor que atrae. Aquí somos parte de la cadena alimenticia. Y sin embargo siguen despertando, siguen enseñando a sus hijos, siguen caminando descalzos entre serpientes, cocodrilos, jaguares y venenos invisibles. Porque para ellos, vivir no es sentirse a salvo. Vivir es simplemente seguir respirando un día más en el lugar más letal del planeta. La selva no perdona. La selva no olvida y la selva nunca deja de observar. Si este documental te hizo ver la naturaleza con otros ojos, si quieres seguir explorando los rincones más extremos, ocultos y peligrosos del mundo, suscríbete al canal, porque aún quedan muchos territorios donde el ser humano sigue siendo presa.